Esta no es una clase de física, no soy físico, no soy ingeniero, no les voy a dar física, pero vamos a ver lo básico acerca de una ley de los gases que se llama la ley de Boyle. ¿Qué significa la ley de Boyle? Vamos a analizarla, pero sin duda que muchos han visto posiblemente la imagen que tengo en la parte de atrás y también han visto que se ha utilizado una analogía de una jeringa. Si nosotros tomemos en cuenta que nuestro pistón, esto es lo que está haciendo todo el tiempo, creando una presión y generando un vacío en cierto momento, obviamente esto no lo puedo empujar porque está sellado, pero esto es lo que hace lo que hace un cilindro en el motor. Sube y baja, comprime y saca gases, entra aire, hace todo esto, lo que es un motor de 4 tiempos. Si aprendemos la ley de Boyle y aprendemos este concepto que quiero mostrárselos de la manera más sencilla, vamos a entender por qué nuestras formas de onda de compresión, cuando hacemos una medición de compresión en el cilindro con transductor de presión, por qué nuestras señales pueden variar, por qué las torres se inclinan, por qué tenemos un vacío más profundo de un lado, por qué se pierde la presión, por qué se sube la rampa de admisión. Toda esta clase nos va a ayudar un poquito, si entendemos la ley de Boyle, esa nos va a ayudar a entender cómo funcionan los gases, ya que una de las cosas que sucede en el cilindro, o más bien qué es lo que sucede con la presión. Esto lo aprendí de un maestro y dice, la presión va a hacer 3 cosas nada más. Puede subir, puede bajar o quedarse en el mismo lugar. No hay otra cosa, solo puede hacer 3 cosas. Entonces, con esta ley de Boyle vamos a poder entender cómo funciona esto. Así que los espero y espero que en este video puedan aprender un poquito más y sigamos estudiando estos conceptos. Vamos. Bueno, vamos a utilizar nuevamente la jeringa para entender un poquito más este concepto que les explicaba de la ley de Boyle. Les voy a dejar un enlace donde hay una persona que explica mejor esa ley. Les recomiendo que la escuchen y después vean este video, o después de ver este video escuchen a este otro video que les dejo del enlace y vuelvan a ver el video para que le entendamos mejor este concepto. Pensemos que este es un cilindro, ¿sí? Este es todo el cilindro, este es un pistón, en el cual su carrera del pistón vamos a hacerla de esta manera. De aquí tendríamos una presión 0 y de hacia abajo, si este pistón es jalado hacia abajo, vamos a crear una presión negativa o vacío. Lo vamos a llamar vacío, eso es presión negativa, sabemos que es vacío. Ok, y hacia arriba va a crear presión. Habíamos, me gusta esa ilustración que el maestro decía, la presión nada más va a hacer 3 cosas. Puede subir, puede bajar o se mantiene igual. Entonces, si sube acá, ¿qué vamos a tener? Va a subir. Si regresa aquí, si queda aquí, va a estar igual. Y si viene hacia este lado, va a bajar. Eso es simple, ¿verdad? Si yo empujar esta jeringa y hacia arriba y hacia abajo todo este tiempo, obtendríamos lo que hemos visto en las imágenes que les he mostrado. Este motor que no tiene apertura de válvulas. Inicia, por ejemplo, nuestra jeringa quedaría en la presión 0 por aquí más o menos. Comprime, baja, es jalada hacia abajo, por cual genera vacío. Se vuelve a subir, genera presión y así sucesivamente va creándose esto. Bueno, les voy a leer la ley de Boyle nada más porque se las quiero leer, no tienen que entenderla, pero nos va a ayudar. A mí me ayuda mucho. Ok, dice la ley de Boyle, establece que a temperatura constante el volumen de una cantidad fija de gas es inversamente proporcional a la presión aplicada sobre él. Hasta me pareció escuchar a mi maestro de física de la preparatoria. Ay, malos recuerdos. Dice, en otras palabras, cuando se mantiene la temperatura constante, si la presión de un gas aumenta, ¿qué sería? Que se comprime un cilindro, su volumen disminuye. ¿Sí, verdad? Si comprimimos un cilindro, se va a generar
un menor volumen. ¿Por qué? Porque comprimimos todo ese aire que estaba dentro del cilindro. Dice, y si la presión disminuye, ¿sí? Si el pistón baja, el volumen aumenta. Ahí ya me escuché más como la maestra que tuve de la secundaria. Con ella tuve mejores calificaciones que con el de la preparatoria. Se hizo más simple. Bueno, lo quiero hacer de la manera más simple. Para esto voy a utilizar unas ilustraciones que no son reales, son ilustraciones o más bien números ilustrativos que no son reales, que son estos. Ok, tenemos una forma de compresión. Si nuestro pistón inicia en cero, ¿sí? ¿Se acuerdan que les mostré la jeringa cómo estaba, no en su posición más baja, sino en una parte de arriba? Se comprime, llegamos a comprimir, supongamos 100 psi. Regresa a su punto de inicio o no de inicio, en el punto, casi en la parte de abajo, cero. Y cuando el émbolo de la jeringa es succionada hacia abajo, se genera el vacío, que esto es lo que tenemos. Saben que a veces hablando con varias personas es bueno hablar y por ejemplo mi amigo Antonio de Ecuador me ayudó a entender mejor este concepto también. Porque ves, yo decía, ¿por qué ah, tenemos por qué nuestra presión está en negativa y no en positiva? ¿Por qué? Porque el pistón inicia su carrera de comprimir en vacío. Recuerden, aquí la válvula de admisión está abierta. En esta parte la válvula de admisión está abierta. Lo que hay en el cilindro está conectado con el múltiple de admisión. El múltiple de admisión es un contenedor de vacío. Al nosotros abrir la válvula de admisión, ¿qué está pasando? El volumen del múltiple de admisión es mucho más grande que el volumen de un cilindro. Por consiguiente, ¿quién gana? El que tiene más volumen. Entonces, el cilindro es llenado con aire en un vacío. Entonces, cuando inicia su carrera, si podemos ver, aquí sería la posición más baja. Entonces tiene vacío. ¿Por qué? Porque el vacío que está en el múltiple de admisión después sube, digamos, su carrera hacia arriba del pistón es de 540 a 720, pasó por el cero y después sube a presión. Entonces, como les digo, estos números no son reales, pero los vamos a utilizar de ilustración. Ahora, supongamos que tenemos un cilindro de esta manera. El recorrido del pistón, aquí lo marqué, de punto muerto inferior a punto muerto superior. Cuando está en su punto muerto inferior, está en menos 20 psi, digamos, llega a este punto, 0, 20, 40, 60, 80, 100. Ok, eso es lo que vemos. No son reales los números, pero ¿qué pasa cuando comprimimos? Supongamos que comprimimos y utilizando lo que vimos al principio tenemos 100 psi. Comprimimos el pistón a 100 psi. Este pistón es lo que genera, la cámara de combustión se redujo. Eso es lo que nos dice. Si metemos presión, el volumen disminuye. ¿Sí? Bueno, después de eso, el pistón inicia su carrera hacia abajo y en su carrera hacia abajo llegó a lo que es 0 psi. Notemos que todavía su recorrido, todavía le falta recorrer hacia abajo, está en 0. Y después ahora sí llega en su punto muerto inferior, su total recorrido, y ya llegó, ahí creó la presión negativa, el vacío. Entonces, esto es en un motor que esté en buenas condiciones. Pero veamos cuando tenemos un problema. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a aplicar al diagnóstico. Cuando tenemos un problema y tenemos una fuga, que normalmente, la mayoría de veces las fugas son de válvula de escape, pero no siempre, ¿verdad? No siempre. Suceden un montón de cosas en un motor. Supongamos que tenemos una fuga y en esa fuga ya no llegamos a los 100 psi. Ahora llegamos nada más a 80 porque perdió volumen. El pistón subió y comprimió, pero ya no pudo comprimir más. ¿Por qué? Porque el volumen se escapó. Por donde haya sido. Si creen que es una válvula de escape, hagamos el diagnóstico, hagan una fuga de cilindros, hagan una cámara, vean con una cámara si el pistón está rayado, está quemado,
por lo que tengamos que hacer para encontrar dónde es la fuga. También puede ser admisión, también son posibles, me ha tocado. Lo más común es de escape, pero vamos a seguir. Tenemos una fuga entonces. ¿Qué pasa si ese pistón ahora va hacia abajo? Cuando va hacia abajo, le va a costar menos distancia en recorrer a llegar a 0 PSI. ¿Por qué? Porque en otro anteriormente tenía 100, pero ahora que perdió volumen, ahora llegó más rápido a 20, a 0. ¿Por qué? Porque se perdió volumen. Si utilizamos estas dos imágenes, tenemos un cilindro, podemos decir, en buen estado, y este que tiene fugas de volumen. ¿Qué va a pasar? Cuando déjenme hacerle unas marcas aquí, cuando este pistón llegue a esta posición y este otro a esta, ¿qué va a suceder? Va a suceder de que todavía le falta mucho recorrido para llegar, todavía le falta mucho recorrido para llegar al punto muerto inferior y ya llegó a 0 PSI. Este tuvo un recorrido más largo para llegar a 0 PSI. ¿Qué va a pasar? Este pistón va a seguir bajando. Todavía le queda carrera para bajar. Entonces, como tiene una carrera para bajar todavía, ahora ¿qué va a hacer? Cuando llegue a su punto más bajo, ahora va a tener más de lo que inicialmente empezó, más de menos 20 PSI. Entonces, esto es nada más entendiendo lo que es la ley de Boyle. Entonces, podemos asimilar de que una pérdida de volumen nos va a causar que tengamos un vacío más profundo y se va a ver más reflejado en el bolsillo de escape. ¿Sí? Ahora, esto requiere de que siempre hagamos nuestro diagnóstico completo. Les voy a mostrar un video de lo que se va a encontrar en el siguiente caso de estudios, podemos llamarle. En esta camioneta Ford Ranger 2005, motor 3.0, nos reunimos con unos amigos en Zoom y a veces nos reunimos y estamos ahí platicando. Y en este caso teníamos una camioneta que nos llegó al taller para que le hiciéramos el trabajo de las cabezas. A veces decimos, este carro vino porque alguien no lo pudo arreglar y porque esto y esto y esto. En este caso no, en este caso alguien lo diagnosticó y el diagnóstico estaba bien. Ya nos habían dicho que íbamos a quitar las cabezas, pero dije, si dicen que está mal, voy a echarle una revisada. No soy responsable del diagnóstico, pero hey, estamos platicando con unos amigos, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a gastar el tiempo, o no gastar el tiempo, invertirlo en educarnos. Hicimos esta compresión relativa. Azul, compresión relativa, verde, pulsos de admisión, rojo, pulsos de escape, marrón, ignición. Por cierto, tuve que cambiarlo, lo invertí porque puse la imagen al revés. Pero no importa. Es claro la falla aquí, ¿verdad? Está aquí, está aquí, está aquí. Obviamente lo hice más pequeño, pero tomé como 10 segundos de captura y ahí está la falla. Ahí se ve clara la falla. No hay duda. Es una falla y es repetitivo. Aquí está, aquí está, aquí está. Y también en admisión, aquí está y aquí está. Escape, no vamos a ver tanto escape. Va a decir, aquí está y todo esto. No, vamos a olvidar ahorita de escape. Con esto de aquí de admisión tenemos suficiente información. Una de las cosas que me he dado cuenta es esto. Cuando tenemos un cilindro en mal estado, después de este cilindro, si la forma de onda de admisión se deforma, aquí está, después se deforma, aquí también se deforma. Por lo regular, y quiero decirles eso bien, por lo regular, el problema es por válvula de escape, ¿sí? Por lo regular. No lo tomen como así va a ser siempre. Hagan su diagnóstico y terminen su diagnóstico. Pero yo me he dado cuenta en varios casos que por lo regular es de escape. No soy responsable si alguno dice, no, más bien, no responsable, porque he visto casos en el cual el cilindro compañero es el que es afectado.
¿sí? El cilindro, el compañero es el que es afectado. Me parece que se les mostré en un Chrysler 3.6, ¿sí? Pero si no, después se los agrego en otra ocasión. Pero por lo regular, si esto ven deformado aquí, por lo regular es por escape. Nada más se los pongo, pero hagan bien su diagnóstico. Bueno, tomamos un solo evento y nuestro cilindro afectado es el cual cilindro, el 5. 1, 4, 2, 5, 3, 6. Saben que a ese carro, cuando estábamos haciendo esto, identificamos cuál era el carro sin ni siquiera revisar códigos. Van a decir, de todas maneras, Ford nos da P0300, pero también tiene modo 06, que podemos ver si hay cuál es el cilindro con más fallas, y en este caso hubiera sido el 5. Ni siquiera lo revisé, la verdad. Pero ahí está, el 5 es el que tenemos problemas. Y aquí está lo que les decía, el cilindro compañero es el que está reflejado, que tiene menos ah, la señal se deforma, aunque también puede estar en otro cilindro, por acá, por ejemplo en este. Entonces, hay que terminar nuestro análisis, no asumamos algo que decimos, ese es el problema, no. Bueno, tenemos ya identificado y tenemos que nuestro cilindro sospechoso es el 5. O ya, no, ese es el que tenemos el problema, no es sospechoso, ese es el culpable. Vamos a ver qué nos puede enseñar la siguiente toma. Es importante terminar el diagnóstico también utilizando el equipo adecuado. Allí puedo decir que tenemos problema mecánico. Sí, pero falta confirmar de dónde es el problema mecánico. Van a decir, hey, ya le voy a decir al cliente que tengo que quitar la cabeza. Pues si quieres quitarle, quieres hacerlo, está bien. Cada quien es libre de hacer como quieran, pero a mí me gusta ir con el diagnóstico completo. Y honestamente, ¿qué tan difícil es quitar dos bujías? Que eso es lo que hice. Quité dos bujías. ¿Sí? ¿Cuáles? En este caso quité el 1 y el 5. ¿Sí? Este es el 1 y este es el 5. Resulta que son compañeros. ¿Ok? ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Qué vemos? Vemos aquí que cuando el bolsillo de escape, esto es solo dando marcha, el bolsillo de escape del cilindro que está en buen estado genera menos 4.4 P6. Acá está, menos 4.4 P6. Ahí sí no les escondí los valores. Pero el cilindro que está afectado, que es el cilindro 5, ¿cuánto genera? Menos 10 P6. ¿Se acuerdan lo que vimos anteriormente? La ley de Boyle no nos falla y aquí está reflejado. Por eso es que vemos, cuando hay una fuga de volumen, vemos el bolsillo más profundo de escape y se nota más con el motor encendido, perdón, en dando marcha, aunque también se puede ver con el motor encendido. En este caso, por alguna razón, no le hicimos esa prueba con el motor encendido. Aquí cuando hicimos esto ya terminamos, ya se acabó el diagnóstico y bueno, acuérdense que yo no lo iba a diagnosticar, ya estaba autorizado. Entonces, la ley de Boyle nos ayudó y si recuerdan, ahora tuvimos un recorrido más profundo. ¿Por qué? Porque el pistón, si vemos aquí, ahora inició más abajo y tuvo más tiempo. Cuando llegó a cero, tuvo más tiempo, más recorrido para hacer esto. ¿Por qué? Porque el volumen se perdió. Entonces, esto nos ayuda a entender un poquito mejor por qué se deforma. Por la ley de los gases. Y aunque no tuve una imagen de compresión prendida de ese vehículo, puedo utilizar esta, que es la que les mostré anteriormente de una Jeep, que nos muestra que hubiera salido así, con un bolsillo de escape más profundo, si ven, comparado con el de admisión. Recuerden que en la forma de compresión se tiene que analizar y deben de ser casi parejas para que veamos que no hay pérdidas de volumen. Esto nos indica pérdidas de volumen. También esta parte de esta rampa de admisión que se eleva también nos indica
pérdida de volumen. Las torres inclinadas, pérdida de volumen. Todo nos indica y todo nos dice que es pérdida de volumen. Ok, entonces aquí encontramos el problema. Estamos bien con el diagnóstico. ¿Qué hicimos? Recuerden que ese carro llegó para revisión, o más bien para reparación, no para revisión. Quitamos la cabeza. Aquí está la cabeza. Y aquí está un video que no me deja correrlo. Ah, caray. Déjenme ver si puedo correrlo. Aquí está. Voy a ponerle presión. Ahí le estoy poniendo presión al cilindro número 4. Ese es del 4. Si vieron un poquito aire. Ahí está el 5, si ven. Y ahí está el 6. Esta es la cabeza del lado del chofer. Entonces ahí está cómo se nota que la fuga está por la válvula de escape. ¿Sí? Ahí nuevamente hice el trabajo, la revisión, y esa es la falla. Se los vuelvo a poner nada más para que lo vean. El 4 no se nota tanto la fuga, poquito que tiene. El 5 y el 6. Entonces con esto concluye y se manda a rectificar la cabeza, se hace trabajo de válvulas, se acomoda y todo listo. Entonces, nuevamente les recomiendo que vean el enlace del video que les dejo de la ley de Boyle para que lo aprendamos un poquito mejor y entiendan mejor este concepto. Esto es lo que quería compartirles el día de hoy. Espero que sea de su provecho. Les deseo que la pasen bien. Gracias y Dios les bendiga. Hasta la próxima.